Pero lo que está totalmente tangible en estos momentos con los niños son las redes sociales. De hecho, se los voy a platicar así, tal cual pasó. Llegaron con un bebé en brazos a la consulta, entró con su iPad en la mano, yo para esto ya estaba así, pero tienen que ser papás. Desde el primer capítulo se los estamos diciendo, ya lo hemos tocado aquí y he seguido percibiendo esa omisión de cuidado, porque es una omisión sabiendo que la recomendación del uso de pantallas brillantes es hasta que tenga 5 años el niño y cuando menos 1 hora al día. Recuerden esto, porque ya me lo han dicho, doctor, es que sí lo vimos en el podcast y de repente en medio de la consulta. Hola, buenas noches. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en un podcast más, dando seguimiento a los temas que ya hemos expuesto en este espacio, como el autismo y las pantallas brillantes, la depresión en la infancia, y hoy venimos con el tema de las redes sociales y su influencia en la conducta de los niños. Hoy contamos con la excelente presencia del pediatra Rafael Buelna López, el pediatra más viral de todo Culiacán. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora. Pues es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Y tan es el placer que también va a servir para agradecerles de aquí a Próxima Centauri su apoyo, porque créanme que ha sido titánico. Me lo dejan saber todos los días en los comentarios, en los likes, en la consulta, porque todos los días me dicen, doctor, el podcast, qué bárbaro, nos ha servido infinitamente, los temas están padrísimos. Me han sugerido muchos temas ahí en la consulta y de hecho el tema de hoy surge por cosas que yo he estado viendo en la consulta y que ustedes, papás, me han externado con mucha preocupación, que es la conducta relacionada con lo que los niños ven en los medios, ya sea en la televisión y sobre todo ahorita en las redes sociales, porque yo creo que la televisión, obviamente sí miran televisión mucha gente aún, pero lo que está totalmente tangible en estos momentos con los niños son las redes sociales. Entonces, ¿de dónde viene la selección de este tema? De hecho, se los voy a platicar así, tal cual pasó. Llegaron con un bebé en brazos a la consulta, tienen una niña un poco más grande, 4 o 5 años, entró con su iPad en la mano, yo para esto ya estaba así, porque todavía 4 o 5 años no deben de tener el iPad a disposición los niños, ya lo hemos tocado aquí y he seguido percibiendo esa omisión de cuidado, porque es una omisión de cuidado, soltarle un iPad todavía a un niño de 4 o 5 años, sabiendo que la recomendación del uso de pantallas brillantes es hasta que tenga 5 años el niño y cuando menos 1 hora al día. Recuerden esto, porque ya me lo han dicho, doctor, es que sí lo vimos en el podcast, pero no le hemos hecho caso y yo así como que, pues, ¿para qué? O sea, pero claro que no, sigan viendo el podcast, sigan viendo el podcast. Pero, un niño, me han dicho, doctor, es que no hay yo cómo calmarlo, créanme, hay muchas opciones, pero yo creo que eso lo vamos a tocar en otro capítulo, vamos a seguir con la adquisición de esta temática para este capítulo. Entonces, llegan con la niña viene con el iPad en la mano y de repente, en medio de la consulta, sale un video con unas canciones en el iPad y la niña empieza a hacer un baile, pues no sé cómo llamarle sin que nos lo baneen. Nos Sí. van a banear la palabra, yo creo. O puede ser Muy también. sugestivo, muy sexualizado. Ujú. Y claro que los papás vieron que yo, pues, pelé los ojos y ellos junto conmigo, y de hecho me dijeron, doctor, de hecho tenemos al bebé a la consulta, pero queremos tocar eso que usted acaba de ver ahorita en otra consulta. Y yo, claro que sí, les dije, claro que lo vamos a tocar porque claro que me llamó la atención y es algo muy importante que tenemos que hablar en conjunto. Y obviamente estamos aquí pues para esto. No sé si te ha tocado que te externen, yo estoy seguro que sí, situaciones así con tus pacientes. Sí. Tal vez es muy redundante que les hable del contexto educativo, pero es uno de los contextos con los que me familiarizo totalmente y actualmente con la práctica también privada o particular, como se conoce, pero las escuelas te permiten ver casi en su totalidad o de manera muy natural la conducta, la personalidad,
que los niños tienen o están adquiriendo y desarrollando, y sobre todo también cómo influyen los hogares y el contexto social en su formación. Entonces, este tema es importantísimo porque antes no contábamos tanto con la tecnología. Era muy complicado que tuviéramos, porque a mí también me tocó una parte en la que no tenía tanto contacto o la facilidad para acceder a un teléfono, a un iPad, a una computadora. Ahorita, por ejemplo, las televisiones ya traen su aplicación para conectarla al internet y pues se usan, perdón, las plataformas virtuales o digitales como Netflix, etcétera. Pero el hecho de que nuestros niños ahorita, desde los 2 años, a veces prácticamente desde los 2, 3 años, ya estén teniendo el contacto con la tecnología, sí tiene algo positivo, que el niño está aprendiendo a usarla. Y ahorita sin tecnología, no es que no podamos existir ni vivir, pero se requiere para casi todo. Ya es indispensable, ya no es Ajá, una opción, ya esto, si no tienes tecnología como profesional, estás frito. sí. Y es probable que en cuanto a aprendizaje, nosotros como adultos digamos, qué bien que el niño desde los 2, 3 años esté aprendiendo a usar ya un iPad, un teléfono. Pero aquí con la información científica que compartimos, vemos que sí lo deben de aprender, pero hay edades para hacerlo. Sin embargo, el hecho de que el niño vaya a una clase a aprender cómo usar el teléfono, cómo usar la computadora, es diferente a que los padres de familia o el adulto responsable le dé el dispositivo para que mire una serie, una caricatura, que de acuerdo si la caricatura es Apta, apta para la edad del niño, excelente, pero a partir de los 5 o 6 años, 1 hora diaria. así es. ¿Por qué? Porque recordemos que los niños están en una etapa en la que casi no tienen filtro mentalmente. El niño responde al contexto, el niño aprende a hablar desde lo que observa con las personas que se desarrolla, desde lo que escucha, desde lo que mira, que ahorita más adelante vamos a tocar algo muy importante sobre eso. Entonces, es muy importante que como adultos estemos informados para poder cambiar conductas y hábitos que no son Aptos. aptos, a veces ni para nosotros como adultos y menos para los niños. Sí, aquí les vamos a dar herramientas, porque es importante. De nada sirve que estemos hablando del tema y no les demos soluciones o herramientas de cómo prevenir que esto suceda. Y no solo que suceda, sino que avance a escalafones donde ya pueda haber repercusiones con sus niños, que es a donde no queremos llegar. A nosotros nos tocó la evolución de cómo eran unos teléfonos cacahuate que les llaman ahorita, que nomás era la pura pantallita con los botones y traía un juego ahí sin chiste de la culebrita. ¿Y cómo te hacías loco con el juego tú? A ver ya ahorita televisiones portátiles. O sea, los dispositivos inteligentes actuales tienen acceso absolutamente a todo. Y es ahí donde debe surgir su responsabilidad como padres. Es ahí donde ustedes van a ser papás. Si tienen la capacidad, que ojalá, yo creo que la mayoría lo tienen ahorita, yo sé que no todos, hay personas de muy bajos recursos que quisieran tener para comprarles dispositivos a sus hijos y que desgraciadamente no cuentan en este momento con la percepción económica para hacerlo, pero yo sé que la mayoría de mis pacientes sí la tienen. Pero no nomás es comprar el aparato y soltárselo, porque están cayendo en una omisión de cuidados, están cayendo en irresponsabilidad y eso no es ser papás y me van a disculpar, porque después vienen las consecuencias. Tienen que ver la manera en cómo el niño usa ese dispositivo para empezar cuando le corresponda a su edad y cuando ya lo pueda usar, que no le vaya a parecer algo que los empiece a lastimar desde una raíz que no tienen idea. Porque en las redes ahorita
Hay mucho contenido que les va a servir, pero hay mucho contenido que los puede lastimar seriamente de formas que no se imaginan. Acuérdense que ellos son unas esponjitas en esta etapa. Todo lo que ven lo van a aprender con una capacidad que no tienen idea. Entonces usen esa capacidad para que aprendan cosas que les van a servir a posteriori, que los van a hacer seres humanos de bien y que obviamente les va a dejar ganancia, no pérdidas, no daño psicológico que va a requerir probablemente años de terapia y que después puede formar seres humanos con muchos problemas y que ustedes junto con ellos se van a dar contra las paredes por no haber corregido este tipo de cosas tan sencillas en etapas muy tempranas. Mucho ojo con eso. Antes se conocían las clases de computación, Pero era nada que ver, o sea, pero no era acceder a ver un programa, una serie o una caricatura tal vez no apta para la edad del niño. Era aprender a usar la computadora. además, yo me acuerdo cuando mi papá me mandó a clases de computación, que yo no quería ir, se los voy a ser muy sincero. A mí casi me dijeron, vas a ir porque vas a ir, y se lo agradezco de aquí a la luna. Porque créanme, me ha servido como no tienen una idea, ustedes se dan cuenta, muchos de los videos, obviamente el equipo de producción hace una gran parte y de excelentes videos, ustedes lo han visto de una calidad impresionante, pero muchos de los videos que yo subo, sobre todo las cosas chuscas, yo los hago, yo los edito. Y todo ese conocimiento yo lo adquirí en una escuela de computación. Yo hice 2 años de una carrera técnica en computación y me ha servido, no se imaginan. Pero en ese entonces no te salía de repente un contenido que te pudiera lastimar o si aparecía era muy, muy efímero, la verdad. Era muy raro ver algo así y aparte eso pasó cuando yo ya llegué a adolescente y ya tenía una mayor percepción de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sin embargo, desde entonces ya podías ver ciertas cosas que podían llegar a confundirte, incluso como adolescente. Claro que ahorita a su niño de 5, 4, 3 años, si ustedes le sueltan el dispositivo, se van a encontrar con una marea de cosas que puede hacer un daño muy, muy grande. Entonces vámonos a meter directamente a todo esto, a ver qué puede pasar. Empezando con las experiencias personales, yo tengo recuerdos de que mi mamá a mí no me dejaba ver novelas, porque en aquel entonces Yo, era la televisión, sí, 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 sí. que la novela del Canal de las Estrellas, etcétera. Pero novelas, jamás tuve acceso a una hasta mis 18 años. Es que todo eso ha cambiado mucho, porque yo las miraba, pero estaba mi mamá ahí a un lado. Y eran novelas, la verdad que me acuerdo, Marimar, Marimar, Sí, como que sí, era donde estaba Thalía en todo su... Lazos de amor con Lucerito. Tenían Sí, temas, padres, amor, obviamente, la pero usurpadora. la usurpadora, Sí. pero salían o sea, salía una pareja besándote, y me acuerdo que a mí se me iban los colores a todos lados, y mi mamá: "Tápate los ojos", y a ti te daba pena que salieran esas escenas y obviamente o te quitabas de ahí, te dicen: "Vete para la otra parte hasta que se acabe eso, vente a seguir viendo la novela", te decían. Eso se acabó. Bueno, en gran parte, yo sé que siempre les voy a decir, tengo muchos grupos de papás, la gran mayoría de mis papás son súper responsables y yo sé que tienen sus dispositivos programados para que los hijos no tengan acceso a nada de esto. Todo esto va a los papás que no saben de la existencia de estas restricciones o que creen que ya los programas vienen predeterminados para niños, no es así. De hecho, hay gran temática ahorita en muchos países extranjeros, muchas redes sociales están demandadas, están con denuncias penales porque pueden provocar adicciones muy serias en los niños. Entonces, los algoritmos de esas IAs de las redes están bien cañonas ahorita. El teléfono aprende qué es lo que te gusta y es lo que te empieza a mandar. Existe la teoría que te pueden escuchar, créanme, yo lo creo muy, muy fuertemente esto, porque estamos hablando de algo y de repente te sale una sugerencia y tú así como que demasiado sospechoso. Pero bueno, vámonos de nuevo te daba miedo, le tenías ese respeto a tus papás de que no saliera algo indebido porque te iban a reprender. Y obviamente que la chamaquiza de ahorita, a la gran mayoría, no voy a decir que a todos, porque hay niños que también son muy respetuosos, les vale. Y les vale al chamaco, y le vale al papá,
y no, el chamaco ya, como no está supervisado, le sale la cosa ahí donde están tragando a besos, vayan ustedes a saber qué más, y él empieza a aprender esas conductas en una edad donde no está capacitado para procesar todo esto, y que va a empezar a freír ese cerebro, o si no a freírlo, a enseñarle que eso está bien a edades donde él todavía no es capaz de procesar esto como debe, y ahí empieza el problema. Sí, ahorita me llama la atención que cuando tocamos el tema de las novelas, mencionas el beso. Era lo más que se veía. Un beso y si estaban en la cama ni siquiera se miraban los cuerpos, nada más donde se estaban besando. Pero ahorita la mayoría de las novelas y series tienen un contenido muy explícito donde te muestran más de lo que deberían en cuanto a violencia y la sexualidad. Por utilizar un término más médico y científico. Y que no nos baneen el contenido. Sí, sí, porque el objetivo es que lo puedan ver y nosotros poderles compartir esta Compartir, información así tan es. importante. Otra cosa importante es que hablamos de que el niño no tiene filtro. Sigmund Freud hablaba del introyecto. A veces los seres humanos, cuando estamos en la infancia, vemos las cosas, escuchamos, pero no nos ponemos a pensar si eso que yo vi o escuché está bien, no está bien, si es adecuado que yo lo haga o no lo haga. Simplemente lo miro y lo observo y lo aprendo y no hay un filtro. Por eso, hablando de Sigmund Freud, él utilizaba la hipnosis, porque dice que en nuestro inconsciente guardamos información que ni siquiera recordamos y que a veces se generaba el trauma, aquello que le causa dolor al ser humano, pero que no sabe por qué. Entonces él hipnotizaba a la gente, es un método que en aquel entonces se utilizaba y que actualmente hay mucho profesional, psicólogo, etcétera, que se sigue capacitando para eso y que se aplica también, que quien lo hace, qué valiente, Así es. porque hay de talentos y habilidades que nos permiten decir para esto yo soy capaz y me atrevo a hacerlo. ¿Okay? Entonces, Albert Bandura nos hablaba del aprendizaje por observación. Los cognitivos como Skinner nos hablaban de que el ser humano necesitaba de reforzamientos para poder aprender y emitir o repetir una conducta. Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, etcétera. Y que solamente así el ser humano era capaz de aprender y de imitar o de generar conductas. Pero viene Bandura y nos habla de que el aprendizaje por observación no necesariamente necesita un filtro. El niño lo puede ver, le llama la atención y si eso que está viendo tiene un reforzamiento vicario, así lo llamaba él, que es similar al reforzamiento positivo, el niño tal vez lo motivaba y lo podía emitir. Imitar. Sí, Exactamente, lo puede imitar. Por ejemplo, es como si yo veo el podcast y a mí me gusta cómo te ves, cómo te vistes, el contenido, que recibes muchos likes, muy buenos comentarios. Y si eso es mi motivación, yo voy a decir, yo voy a hacer lo que hace el doctor Buelna, porque es una persona que en redes yo la miro exitosa, tiene un lenguaje y facilidad de expresión excelente y veo que es una persona capaz, un profesional que ya sabemos que es calidad y además es reconocido y tiene un reforzamiento vicario, un reforzamiento positivo y eso es positivo para mí. Pero si yo viera el podcast y veo que, por poner un ejemplo, que promueves algo, pero que no es congruente con lo que haces y además no te ponen casi likes, hay comentarios muy negativos, tal vez
eso refleje en mí un castigo vicario, que es parecido al reforzamiento negativo. O sea que sí es mi motivación, pero no me gustaría crear algo como eso porque veo que no tiene La respuesta la que yo, respuesta que se así es. espera o que tal vez a mí me gustaría tener. Entonces vámonos a los niños. Si vemos una serie que sea de delincuencia, por no mencionar algunas que tal vez sí hablo de delincuencia, vamos, se nos van a venir varias a la mente. Y nos ponen al personaje principal como alguien violento, que estafa, quita vidas, etcétera. Pero las personas o actores lo ponen como si fuera un héroe El niño va a querer seguir ese rol. o lo ven que tiene muchos lujos y que así consigue lo que tiene y consigue el respeto, que no es respeto, es miedo. Entonces el niño va a querer ser como ese personaje, porque en realidad es un personaje. Y como no tiene filtros, lo va a introyectar, como nos decía Freud, y solamente lo va a imitar. Así es. Sin saber si está bien o está mal. Ahorita les hablaba de las escuelas. Va a llegar a la escuela y va a querer agarrar a golpes a los niños, les va a empezar a decir tal vez groserías o lenguaje inadecuado, tal vez va a pegarle a la maestra y luego viene la maestra y le dice al papá, es que su niño se está portando de tal manera. Pero es que mi niño no mira eso en casa y resulta que tal vez no lo mira en casa, pero lo está viendo en el celular, Donde el celular, el dispositivo que ustedes le le están facilitaron. facilitando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que le damos a nuestros hijos creyendo que les estamos haciendo un bien. El mundo está hecho de buenas intenciones, pero no siempre le hacemos un bien a la gente con tener una buena intención. Entonces, aquí llegamos a un punto muy importante. Los niños están en una etapa de aprendizaje crítica, muy buena, porque todo lo que vean lo van a aprender, pero eso es un arma de doble filo, porque mucho contenido en redes no es buen contenido ahorita. Entonces, qué bueno que son unas esponjitas para aprender muy rápido, pero esa esponjita tiene que tener un filtro. ¿Y quiénes son el filtro? Los Los padres de familia. papás. Entonces, ustedes, papás, qué bueno que puedan comprarle el dispositivo, porque todos deberíamos de tener acceso a la tecnología, porque ahorita es indispensable para desenvolvernos en cualquier medio, en cualquier gama. Pero tienen que ser papás. Desde el primer capítulo se los estamos diciendo. Tienen que ser papás, estar, guiar, tomar de la mano a tu niño y decirle, mira, eso que salió ahí no está bien. No está bien por esto, por esto, por esto. Lo correcto debería de ser esto, esto y esto. Y no nomás decírselo, estar conscientes de que lo captó, lo asimiló y lo está poniendo en práctica. Para cuando llegue el momento de enfrentar esas situaciones que ya les hemos dicho otras veces, que le ofrezcan cosas ilícitas, ya sea sustancias o dedicarse a, pues se puede decir, no, este camino yo no lo quiero porque mi papá, porque mi mamá, porque ambos me dijeron que no estaba bien, que se le clave en el subconsciente eso. Es la única forma que ustedes, es la única arma que les van a brindar, porque va a llegar el punto, aunque no quieran, donde él tiene que andar solo, donde ella tiene que andar solo, sola. Y es ahí donde va a agarrar esas armas que ustedes le van a brindar y son las armas que lo van a o la van a defender de las cosas que el mundo exterior tiene tan cañonas ahorita. Mucho ojo. Precisamente ese filtro lo van a generar con los valores y el ejemplo de los papás en casa. Así es. Y tal vez dirán, bueno, pero si mi hijo puede aprender eso viendo la tele, ¿qué caso tiene que yo sea un ejemplo para él? Pues precisamente por lo que dices, porque si el papá le dice, eso que estás viendo no es apropiado, tú no lo debes de hacer por esto, esto y esto,
pero yo miro que mi papá Hace todo lo opuesto. actúa como ese personaje o hace lo opuesto a lo que me está diciendo, entonces no hay congruencia. Así es. No nomás Y, es decir, es actuar y actuar a como ustedes le dicen a su hijo que debe de ser. y ojo, los hijos son muy astutos para encontrarle los defectos a los padres. Más que las virtudes, les van a encontrar defectos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes les llamen la atención, el hijo va a decir, pero si tú hablas de esa manera, entonces, ¿por qué yo no voy a hablar así? Así es. Van a tener probablemente sus peores jueces en casa. Así es. ¿Por qué? Porque son muy listos para eso. ¿Ok? Entonces, si yo le digo a mi hijo que sea ordenado, pero yo no lo soy, lo primero que va a hacer es señalarme, pero ¿por qué me pides eso si lo que yo estoy viendo en ti es que tú tienes las cosas igual que yo? De ahí la importancia de que se informen y traten de modificar conductas. La modificación de conductas no es algo que es de la noche a la mañana, lleva un proceso, pero si van de la mano con los especialistas adecuados, lo pueden vivir y lo pueden modificar. Sí, aquí no hay padres ni seres humanos perfectos. Todos tenemos defectos, pero se puede mejorar muchísimo cualquier aspecto negativo que una persona tenga. Porque vámonos con el ejemplo que estamos poniendo ahorita. De nada sirve que ustedes le digan a su niño, respeta. Si cuando tú vas en el tráfico te le metes al carro y aparte reniegas y sueltas mil malas palabras, tu niño pequeño está viendo eso y para él tú eres su papá y eres su héroe. Y lo que hace su héroe está bien. Entonces también tienen que ser conscientes cuando tengan problemas de ese tipo ustedes, de ira, de mala respuesta ante situaciones negativistas, de que te valga gorro buen comportamiento como ciudadano, ser conscientes, yo le estoy dando un ejemplo mal a mi hijo y mi hijo va a crecer creyendo que eso está bien. De que cuando suceda, ustedes hacer conciencia y la torre la regué. Y decirle, mira hijo, tuve un episodio que no estuvo bien, yo fui Ujú. consciente y perdóname por haberte expuesto a eso, pero debes de aprender que eso que yo hice y aceptarlo como ser humano, que eso que yo hice está mal, por esto, por esto, por esto. Así que deben de empezar trabajando también en ustedes, en ver las cuestiones que tengan como seres humanos, porque también va a ser muy difícil si hay muchos problemas en casa que ese niño se desarrolle de una manera adecuada. Sí, porque no todos los seres humanos tenemos la capacidad de resiliencia como para distinguir o elegir lo que queremos ser. Que hay personas que viven en contextos muy inadecuados y aún así no repiten patrones. Al contrario, los pueden incluso mejorar. Sí, De hecho, no es una cuestión definitiva, pero es más probable que alguien que haya estado expuesto en un ambiente no tan favorable le vaya bien. Obviamente, si se le dan las armas adecuadas, alguien que lo tuvo todo a manos llenas llegue a feliz término. Obviamente hay sus excepciones en ambos casos, pero a alguien a que se le da todo así, sin aprender cómo obtenerlo, sin que sepa que eso lleva un proceso, que tiene que esforzarse para obtener las cosas, pues va a creer que así es toda la vida y ya saben ustedes muy bien que la vida no es así, es dura y tienes que generalmente esforzarte mucho para obtener buenos resultados. Y muchas veces, aunque te esfuerces muchísimo, puede ser que las primeras veces no obtengas el resultado que tú quieres. Y eso también tienen que enseñárselo a sus niños, la capacidad de resiliencia, de que muchas veces, aunque te esfuerces muchísimo, a la primera puede ser que no te vaya tan bien, pero que tiene que tener esa fuerza de voluntad y no desistir nunca de sus objetivos y créanme que va a llegar un momento en el que triunfen y eso no cualquier papá se lo enseña a sus niños y eso también ha cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando miraba las series estas de anime de los Caballeros del Zodiaco, sí. cómo se agarraban con los dioses y a base de pura fuerza de voluntad terminaban venciendo. Entonces, ese tipo de series también ya casi no se proyectan, ya casi no traen esa enseñanza de cómo tú nunca debes dejar tu fuerza de voluntad a un lado y debes de persistir, y insistir y persistir y jamás desistir. Y va a llegar un momento en el que triunfes indiscutiblemente. Y esto es oro, este tipo de cosas es la que deben de llevarle a sus hijos de la mano, porque es lo que les va a servir a tener herramientas para ser unos seres humanos de triunfo en un futuro posterior. Por eso es importante que a través de su educación y de lo que sus hijos miran de ustedes,
ellos aprendan a esperar, que aprendan que no todo es inmediato. Y cuando ustedes le dan el teléfono, el iPad, para que el niño se entretenga, se calme o para que deje de llorar o de enojarse, sí lo va a hacer. O sea, el niño se va a calmar porque le diste la serie y es algo que le gusta y está recibiendo un estímulo positivo para él. Pero la próxima vez que tú no le puedas dar la tablet, el niño no va a dejar la rabieta. No, y probablemente estás tapando un hoyo y destapando otro, porque estás calmándolo un Ajá. ratito para tú medio tranquilizarte, pero tú no sabes qué está pasando en el dispositivo y no sabes qué gama tan impresionante de broncas probablemente se están gestando en tu niño que después no vas a hallar la puerta. Créeme que no vas a hallar la puerta. Y se vuelve como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque como no se cayó rápido y yo como papá tampoco estoy aprendiendo a ser tolerante con las conductas y respuestas que mi hijo tiene, le voy a volver a dar el teléfono porque si no el niño no se me va a calmar. Y ahí estamos llegando a una cosa que es sumamente importante también y que tienen que establecerlo desde que están probablemente bien chiquititos, los límites. Y el niño está aprendiendo que cuando llora, patalea, se enoja o le falta el respeto a los padres, obtiene lo que quiere. Así es. Nada más por el simple hecho de estarle proporcionando la tablet y el teléfono para que el niño se calme mientras yo estoy ocupado o tal vez mientras yo necesito mi espacio. Y así pasa con cualquier otro aprendizaje, ya sea con un dulce, con un chocolate, Cualquier etcétera, estímulo, miren, cualquier ustedes estímulo. como papás tienen un arma muy poderosa, pero que tienen que saber cómo utilizarla, el no. Cuando ustedes digan no, Es no. tiene que ser no. Y el niño tiene que aprender eso, el poder de esa palabra no y que no sea no. Porque si ustedes pierden ese poder, están perdidos como papás. El niño va a hacer lo que quiera desde edades muy tempranas y va a terminar pues en todo lo que están viendo ahorita en las mismas redes sociales que está mal. Recuerdo una paciente que tuve hace años que llegaba a la consulta y me decía, es que yo ya no sé qué hacer con las rabietas del niño. El otro día llegué al supermercado y quiso un dulce. Quería que le comprara algo y no se lo compré. Me hizo el berrinche de su vida y de mi vida, me dijo la señora. Pues se lo compré y se lo di, porque no se callaba. Y empecé a trabajar con esta mamá la tolerancia. Yo sé y es muy natural desesperarse, porque también lo último que queremos es que nuestros hijos sufran. Y para nosotros ver que el niño está enojado, que el niño está llorando, rápido pensamos, es que ya no me va a querer. Y a veces hasta nos dicen, te odio, porque no me estás dando lo que quiero. Pues mi hijo me va a odiar. Pues les vengo a comentar que los niños a esa edad no son capaces todavía de odiar, y menos por esas cosas. Al niño se le va a pasar. Es un impulso, sí, por el Sí, coraje que tienen en ese momento, y pues. recordemos que son muy astutos. Van a tratar siempre de obtener lo que quieren porque como no tienen filtro, el niño solo quiere sentirse satisfecho en ese momento. Y eso es lo que le da placer en ese momento. El caso es que empecé a trabajar con ella, cuadros conductuales, cómo dar un reforzamiento positivo, cuándo es uno negativo, cómo erradicar algunas conductas, etcétera. Y en una de las sesiones, porque no fue rápido, o sea, todos los seres humanos tenemos nuestro proceso, Diferente todos todos. aprendemos, cambiamos, modificamos en procesos distintos. Y llegó la señora y me dijo, me volvió a hacer el mismo berrinche, pero esta vez no le compré nada. Yo me fui temblando y llegué a la casa. Y al ratito, doctora, así como usted me dijo, andaba como si nada. Hasta llegó y me abrazó y me dijo, mami, después me vas a comprar eso, ya que no hagas berrinche. Es que no siempre te puedo dar todo inmediatamente y además tú también tienes que poner de tu parte para ganarte algunas Para cosas. tener Por la ejemplo, recompensa, a claro. veces yo te pido que hagas la tarea y yo batallo para que tú hagas la tarea. Cuando es tu responsabilidad, cuando ni siquiera debería yo de insistirte para que la hicieras.
qué padre y qué bien que tú tuvieras la iniciativa de ir por tu mochila, ponerte a hacer la tarea. ¿Qué necesidad hay de que Así yo te es. tenga que regañar Y o te tenga ahí que castigar? estamos viendo la gran capacidad que tienen de aprendizaje, porque probablemente les va a pasar un berrinche y le van a decir que no y se va a poner peor el berrinche. Y la siguiente vez igual, berrinche, no se lo compran, se va a poner peor el berrinche. Y a lo mejor una tercera, una cuarta, pero va a llegar el momento en el que ese niño, gracias a esa capacidad tan increíble que tiene de aprender, se va a dar cuenta que no es el camino. Va a decir, a lo mejor sin rabieta ya obtengo ese resultado y no siempre que yo lo pida, porque la que manda es mi mamá, el que manda, perdón, es mi papá. Pero si a la primera ustedes le sueltan el dulce, están perdidos. ¿Y qué pasó después de esto? Volvió a ir a la tienda, pero el niño ya no le hizo berrinche. Sí le preguntó que si le podía comprar. Muy bien, entonces mm, la influencia de las redes puede ser, como le hemos dicho anteriormente, un arma de doble filo, de un beneficio que no tienen idea, pero también de un perjuicio que desgraciadamente ya tenemos idea, porque hace poco estaba viendo de un caso donde un niño estaba tan adherido a la cuestión esta mediática de su teléfono, que cuando le quitaron el teléfono y le prohibieron que lo usara, no con la vida de su mamá. Entonces, imagínate, para empezar, qué daño debió haber habido a nivel emocional, intelectual, psicológico, psiquiátrico en ese adolescente para terminar con la vida de una figura como su propia mamá. O sea, ¿qué pasa aquí? Anteriormente hemos ya hablado de el vacío existencial. Ahorita estábamos hablando de los reforzamientos, que el hecho de darle el teléfono al niño para que se calme o modifique su respuesta en ese momento, y esto lo hago yo de manera repetida cada vez que se presenta esta situación, pues el niño va aprendiendo que así obtiene el dispositivo cada vez que lo demanda. Y se van creando también las acciones. Puede crearse una acción. ¿Por qué? Porque recordemos qué hacen las drogas. Lo mencioné hace rato, cómo están algunas plataformas demandadas penalmente en algunos organismos internacionales por crear acciones feas en los seres humanos. Sí, por ejemplo, una droga, generalmente el ser humano lo consume porque necesita tener un momento tal vez de paz, satisfacción que no tiene sin la droga, porque una persona que consume una sustancia nociva generalmente lo hace porque hay algo que tal vez le duele mucho Y está y buscando es, mitigar ese y dolor es intolerable eso que él siente, o tiene tal vez un vacío existencial feo, muy, grave, muy severo. grave, muy complicado. Entonces, consume la droga y es un momento que tiene, tal vez en el que se imagina cosas más placenteras para él, o hace cosas que no se atreve a hacer si, cuando no la tiene. Sí, pues aquí yo creo que entra en juego el sistema de recompensa, o sea, cómo la red social o el medio o lo que está viendo ahí le genera Ajá. endorfinas para sentirse bien y al momento de su mamá quitarle el dispositivo, o sea, le estás quitando lo que, aunque se escuche feo, lo que lo mantiene con vida. Sí, Y obviamente en ese niño había cuestiones pues, de psicopatía, porque es muy difícil que alguien termine con, que haga un matricidio, o sea, que termine con la vida de su mamá, si no hay un daño severo acá arriba de falta de sensibilidad o de empatía hacia la vida de una persona. Entonces, sumándole otras condiciones que tal vez pueden existir. o arranque de ira Entonces, también. exactamente, entonces tenemos que tener precaución y cuidado con lo que hacemos ante las conductas que tienen nuestros hijos, porque si eso lo está a él, si le está llenando a su hijo un vacío o en ese momento le está calmando el sentirse enojado o triste, etcétera, entonces él va a querer el celular también cada vez que se sienta de esa manera. ¿Por qué? Porque el celular es el que me distrae, El que me genera esa sensación de me bienestar. genera esa sensación de bienestar, entonces lo va a demandar. Y quién sabe,
porque no estamos realmente conscientes, a veces no somos, vaya la redundancia, conscientes a qué límite de la conducta o respuestas él puede tener cuando ya no lo tenga. Así es. ¿Qué pueda pasar cuando se lo bloqueen? Cuando ya le digas no. Cuando veo que quisiste usar esa arma, que no supiste cómo cultivarla para que fuera un arma efectiva y de repente se volvió de manera muy fea contra ti. Sí, eso que comentas. Imagínate que ese niño, además, se desenvuelva en un ambiente violento. Violento, que presencia violencia intrafamiliar, que es otra cosa que vamos a Exactamente. tener probablemente un capítulo. Ahí nos ponen, por favor, sugerencias si este capítulo de violencia intrafamiliar les parece que debemos de tocarlo, porque obviamente pues también es algo que tiene todo que ver con lo que está pasando ahorita. Si estamos viendo que el niño aprende de forma vicaria, o sea, de forma observacional, si el niño en su hogar presencia actos violentos, muy probablemente, porque no es una determinante 100%, muy probablemente va a ser un niño violento. Y ahora imagínense que además de que lo observa, la figura paterna, materna o quien tiene esta responsabilidad de educarlo, lo castiga, le pega, etcétera, y va y le quito el celular, que era lo No, que lo pues calmaba, pues lo va a querer matar. desgraciadamente sí. Entonces, por eso también es importante, volvemos a cosas que ya hemos repetido, que cuando ustedes reciban observaciones de sus hijos, principalmente de la escuela o lugares donde él recibe educación, contextos en los que se desarrolla, o si yo como papá en la casa estoy viendo que algo no está sucediendo de manera normal, hay que solicitar la atención. ¿Por qué? Porque si no sabemos por qué él se tiene esa conducta o por qué responde de esa manera, o tal vez yo como papá veo que no hay tal estímulo como para que mi hijo tenga ese comportamiento, entonces tengo que ver qué está ¿Qué está pasando. pasando? Porque si no somos conscientes de lo que pasa con él y lo que pasa conmigo como padre o en mi contexto familiar, no sabemos qué pueda suceder después. Vámonos también, estamos entrando en algo muy importante porque ya pasó algo muy feo también en algunas redes sociales, ponen retos, no vamos a mencionar específicamente cuál porque también nos pueden banear o sancionar, ¿no? Pero en Ujú. todas las redes sociales pueden aparecer retos donde los incitan a lastimar personas. Ha habido ya aquí, desgraciadamente, en el país casos de uso de armas de fuego y lo anuncian. O sea, ponen tiroteo, a ver si no nos banean la palabra, tiroteo mañana. O sea, no manches, ¿cómo no puedes darte cuenta como papás? Obviamente, creo que en el reto estaba incluido, pues obviamente que tus papás no se enteraran, pero tienen que estar muy al pendiente de todo lo que ven los muchachos en esta ocasión. Ya no fuimos a la cuestión adolescente. Eh, Tienen que estar muy al pendiente de lo que ven los muchachos porque probablemente dentro de estos retos, que no sé ni qué denominación ponerles, esté la cuestión de que obviamente los papás no tienen que enterarse de qué va a suceder. Pero pues ustedes tienen que darle la herramienta al muchacho, al adolescente en este caso, de que cuando vea ese tipo de retos, pues diga, "Ah, esa es una soberana tontada, por no decirle más feo, y no que lo agarre como algo que tiene que hacer, por Dios santo. ¿Cómo te va a aparecer un reto en una red social de lastimar gente y tú muy obediente vas a ir a agarrar un arma de fuego, Dios guarde, y ponerte a disparar a diestra y siniestra en un salón, hiriendo alumnos, hiriendo maestras? O sea, ¿qué está pasando aquí en la sociedad para que un adolescente haga ese tipo de cosas? Y aquí está muy incipiente el problema, ¿eh? Desgraciadamente en el país vecino del norte, esto ya pasa todos los días. Entonces, créanme que si no se hace algo ahorita en este tópico, desgraciadamente, y temo no equivocarme, vamos a estar como los vecinos del norte, porque ya van varios. Hace unos años hubo uno en Monterrey, hace poco ha habido otro no me acuerdo exactamente en qué estado, les mentiría la verdad si les tratara de decir en qué estado hubo otro, pero ya ha habido ahí varios foquitos rojos. Entonces parece ser que estamos en un punto rescatable todavía, porque allá en Estados Unidos la situación es muy fea. Ya está fuera de control. Diario
en la vida, desgraciadamente, en escuelas o en sitios públicos, niños, adolescentes, adultos, personas totalmente inocentes. Así que tenemos que hacer algo como sociedad. Y yo regreso a las familias. Afuera de nuestro hogar pueden pasar todo lo que ustedes se imaginen. Pero en casa Pues, nadie tiene la responsabilidad más que más que nosotros. los padres. No va a venir nadie a auxiliarnos, nadie va a hacer nada para que nosotros estemos mejor, para que yo esté mejor. Entonces, tenemos que empezar por nuestros hogares. Y tal vez es algo muy trillado y tal vez comenten en todas partes dicen eso, pero desde que yo tengo memoria lo vengo escuchando y por lo visto no lo hemos aplicado. ¿Por Así qué? es. Porque a estas alturas, con tanta información, con tanta tecnología, con todo lo que hay ahorita, y yo observo que hay mucho descuido en la familia. Y vuelvo a repetir, no es ni criticar ni juzgar a los papás, no. El objetivo de esto es que Mm, ustedes como padres Pues es darles herramientas. tomen Exactamente. herramientas, porque yo estoy consciente que a veces no todos tienen el recurso para poder ir a una terapia, que tampoco hay pretextos, porque hay muchas instituciones públicas y a veces decimos, es que no puedo pagar un particular, pero tal vez me puedo ir a una institución pública y es algo que sí puedo pagar. Quizá les toma un poquito más de tiempo por la cuestión de las citas, pero créanme, son igual de capaces en la institución pública de darles herramientas para ayudarlos. Además, como dice la doctora, no Sí, hay pretexto. Si tienes el tiempo para irte el fin de semana de vago con los amigos, de hacer reunioncitas entre semana con tus amigas, el famoso brunch, que el cafecito de los miércoles, que la reunión, tienes el tiempo para atender situaciones que pueden terminar en una cuestión crítica en tu familia. Así que pretexto no hay. y tal vez dirán, pero si ustedes trabajan en el sector particular, ¿por qué promueven lo público? Porque nuestro objetivo es principalmente que se beneficien quien pueda tener acceso a esto. Así es. Y no nada más las personas que pueden pagar un particular, sino que tenga acceso la sociedad en general. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos, puede ser que no haya el recurso, pero estoy escuchando algo que me sirve a mí como papá en orientación para poder mejorar la educación que le brindo a mi hijo. Igual que, y finalmente el objetivo de nosotros es que esto obviamente no existiera, o sea, que ningún niño resultara lastimado de ninguna manera, que ningún niño Ujú. tuviera ese tipo de estar expuesto en los medios a cosas que no debe de ver, que nadie sufriera atentados en las escuelas por retos de las redes sociales. O sea, el objetivo es que eso no suceda. Obviamente, quien Exactamente, guste venir con nosotros, estamos totalmente gustosos de atenderlos. Quien crea que no pueda adquirir totalmente el precio, porque sí me toca, doctor, ¿sabe qué? Es que no tengo el costo total de su consulta, pero tengo tal cantidad, los atiendo con todo gusto. Incluso si no llegan a tener dinero, se les puede dar la atención también. Aquí la cuestión es darles salud física, médica y y mental y psicológica. psicológica. Exacto. Sí, yo creo que radica más el hecho de no ir a veces con un especialista en la capacidad que tengamos nosotros como seres humanos de reconocer que necesitamos cambiar y aprender cosas nuevas. Cuando yo no reconozco o identifico que algo no es funcional en mí o que lo que yo realizo me afecta a mí y también a los demás, no voy a solicitar la ayuda. Más, a veces más que poder pagar a un especialista, entra esa cuestión, porque si hay tantos también especialistas en el sector público, ¿por qué no tomamos la iniciativa de buscar De uno, buscar ayuda. de Para empezar, buscar de aceptar ayuda? que probablemente hay un problema conmigo como papá o con algún tipo de conducta con mi hijo. Porque acuérdense que aquí lo primero es identificar y aceptar que hay un problema. Si no identificas y aceptas que hay un problema a nivel de tu núcleo familiar, pues nunca vas a llegar al siguiente paso. Y vas a empezar a crear una bombita que te va a estallar primero en tu casa y después al resto de la sociedad. Mucho ojo. Y a veces como padres cuesta mucho trabajo reconocer Reconocer. que el que está tal vez equivocado
soy yo y que mi hijo pues está viviendo las consecuencias. Entonces, solamente hacer ese llamado y esa invitación a que busquen la orientación que se necesita, porque aunque es muy trillado ya ese término de que la educación empieza en casa, Pero no, etcétera, no hay nada más acertado que pero eso. el punto no es si es trillado o no, el punto es qué tanto nosotros comprendemos eso y qué tanto atendemos y nos hacemos responsables de que la educación de mi hijo Y pues no nomás es a nivel es de educación, nosotros miren, como yo creo que como padres. seres humanos, de las cosas más difíciles que nos toca hacer como seres humanos es aceptar que algo está mal en nosotros. Se los voy a poner a título personal. Yo hubo un tiempo en el que estuve muy gordo y te cuesta trabajo de ingas, o sea, tengo un problema con la comida. Es el paso más difícil, aceptar que existe un problema. Pero en el momento en el que lo haces y en el que decides dar el cambio, pues miren el resultado. O sea, no voy a decir que tengo un ultracuerpazo, ¿no? Pero he mejorado muchísimo. Entonces, se los pongo como ejemplo porque eso debe ser en todos los aspectos. Tengo un problema con la bebida. Ingasu, se me está saliendo de las manos. Yo creo que tomar todos los fines de semana ya no es tan normal. Tengo un problema con el tabaco. Yo creo que ya fumarse todos los días media cajetilla ya no es tan normal. Tengo un problema con las emociones. Yo creo que cuando mi esposa me reniega un poquito, el sobresaltarme muy feo y gritar ya no es tan normal. O cuando mi esposo eh, hace una cosita tan muy sin chiste, el sobresaltarme y gritar y ser violenta ya no es tan normal. Es cuando la gente te diga algo en buena onda, probablemente tomarlo no como que, es que me tiene envidia, porque hay gente que piensa eso. Ahorita anda No, mucho pues es eso. que tal o cual cosa. No les cuesta nada autoanalizarse tantito y ver si a lo mejor esa persona tiene tantita razón y si hay que mejorar un poco como personas, como ciudadanos, como papás, obviamente. Sí, y ahorita que me preguntabas a qué se puede deber todo eso, pues precisamente a lo que estamos comentando y no descuidar esa parte, no descuidar esa atención que requiere mi hijo, que requiero yo también darme como adulto para poder brindar, ser esa figura que mi hijo está necesitando. Porque si un ser humano no recibe la atención principalmente de esas dos figuras, mamá y papá, y además hay reforzamientos negativos Negativos. que no contribuyen a una formación sana, entonces ese reconocimiento también lo va a buscar en cosas como esas. Sí. También miren, tienen que ser muy, ¿cómo se le podría llamar? Pues tienen que estar preparados, tienen que recibir orientación sobre cuando vean que pasa, o sea, imagínense el escenario. Tú le soltaste el iPad a tu hijo, ya es error tuyo, porque debe tener supervisión hasta cierta edad, pero estás viendo que está viendo un programa y de repente le sale un contenido indebido muy explícito y tu reacción es, ¡ah, plebe! O sea, estás violentando a ese niño. No es la mejor manera de reprenderlo, de hacer esa llamada de atención, vaya. Ujú. Para empezar, porque de inicio fue error como papá soltarle el dispositivo sin ningún tipo de supervisión. Y aquí hay una medida a tomar. Todos traen bloqueos parentales. Tienen que buscar cómo hacer que el contenido que le va a ser útil le llegue a tu niño. Y si de repente se filtra algo indebido, saber cómo no reprenderlo, cómo guiarlo. Todos esos niños que ahorita están o han estado envueltos en cosas muy oscuras, muy tristes, tienen la característica, porque se les hacen entrevistas y valoraciones psicológicas, de que les faltó muchísimo amor de niños. Entonces, si ustedes crean, crían un niño falto totalmente de amor, es un niño que va a salir desgraciadamente a hacer daño, porque es un niño que Sí, va a tener ese coraje ese odio. adentro, ese odio de que nunca recibió amor. Entonces, críenlos con amor, pero no amor exagerado y no amor irresponsable. Tiene que ser un amor dirigido, responsable y que los sepa guiar de la mano a ser los seres humanos que ustedes quieran que la sociedad reciba y que sea de provecho, ¿no? Y eso en ocasiones no es fácil como papá, ya se los hemos dicho muchas veces, ser padre no es fácil, pero hay manera de guiarlos para que sean buenos papás que críen buenos hijos. Y tal vez
se pregunten ahorita, pero si la doctora dijo que los niños a esa edad no odian. Ante estos casos, sí pueden ser capaces, pero no lo van a expresar como tal En ese momento, porque porque no tienen la no capacidad, tienen la capacidad y además, ante una figura violenta, el niño va a ser sumiso porque sabe que el que la lleva de adulto perder, sí. tiene total poder sobre él. Pero cuando llegue a la adolescencia, Va a desatar todo eso que se quedó va a sentir con más guardado. fuerza, se va a sentir más grande, va a tener una madurez tal vez de un adulto, porque a esa edad adquieren madurez, no son niños, actúan ya como adultos. Y como se va a sentir más grande, más fuerte, y además tiene los recursos porque esa figura le enseñó a ser violento, es muy probable que le quite la vida. Que imite todo lo que y a una forma extrapolada Puede ser y más extremo, potenciada a N potencias, ¿no? puede ser más extremo. A lo mejor no lo va a maltratar solamente, tal vez le va a quitar la vida. Me tocó ver en una ocasión, ahorita hay mucho contenido virtual y hay un programa, no voy a decir el nombre, pero hay un programa donde analizan mucho los perfiles delictivos. Y me llamó mucho la atención un caso de un niño que sufrió abusos de todo tipo por una familia que lo adoptó y quien lo abusaba principalmente pues era el padrastro, la mamá totalmente sumisa porque aparte también le temía a esa figura, pero cuando llegó a la edad adolescente, él ya con los recursos que tenía lo enfrentó y la figura esta le dice, ten piedad de mí, o sea, me vas a lastimar, me vas a quitar la vida. Y tú tuviste ¿Tú piedad de mí. ¿Te alguna vez? acuerdas cuando hacías esto? ¿Tú alguna vez te preguntaste si a mí me dolía, si yo estaba de acuerdo? Y lo. Entonces, él no solo abusó de esa persona, él le quitó la vida. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que hay que ver qué pasa con nosotros como adultos, como padres, con nuestros hijos, y si es necesario solicitar algún tipo de atención con alguno de los especialistas que ya hemos mencionado, hay que hacerlo, porque se pueden prevenir muchas Si cosas. de omitir todo esto, las consecuencias, pues, las vemos, las leemos y las vemos en videos diariamente en la sociedad, que como les comento y repito, día con día Ujú. va en picada. Sí, y dentro de todo, en estos casos, para nosotros como adultos, qué bueno que se abordan ya muchos temas que la televisión igual sigue a veces sin abordarlo, Sí, pero ahorita las redes en esa cuestión a los adultos sí nos puede aportar información valiosa, sobre todo en orientación y en ver también consecuencias que tienen algunos actos si nosotros los realizamos. Entonces, hay que buscar siempre lo positivo, aquello que nos puede ayudar a crecer. Por ejemplo, ahorita que comentas que a veces alguien nos puede hacer alguna crítica, pero tenemos que tener nuestro filtro. ¿Ok? Porque claro que sí, puede ser por envidia o porque te tengan coraje por algo, etcétera, porque existe la proyección. También que tienes tú a veces que tal vez yo yo lo tengo y quisiera. pero no lo reconozco en mí, entonces yo lo estoy viendo ahí y a mí no me gusta. A veces lo que nos dicen también no necesariamente es algo que nos corresponde, pero tenemos que tener ese filtro de ver ese análisis, hacer un análisis personal y ver si realmente eso es algo que yo realizo y que a lo mejor no es favorable o algo que realizo y que es favorable, Así porque es. no todo tampoco es negativo. O sea, hay también observaciones positivas y aprender siempre todo aquello que nos ayude a crecer y a ser mejores. Así es. Entonces yo creo que ya Ujú. vamos a empezar a cerrar. Sí, Conclusiones, es imposible que su hijo, que su hija no vaya a estar expuesto, expuesta a todo lo que los medios le van a proyectar. Van a hacer muchas cosas positivas, pero desgraciadamente también hay muchas cosas negativas. Y ustedes como papás tienen que estar al pendiente de
para empezar, buscar las herramientas para que en medida de lo posible no sean expuestos a cosas negativas. Saber a qué edades se le debe de brindar un dispositivo electrónico a un niño y a cuáles no. Ya saben que menores de 5 años no deben de estar expuestos para nada y que al exponerlos los va a facilitar o a arriesgar a que tengan probablemente simulaciones o que ustedes crean que tienen algún tipo de espectro autista o algún tipo de cuestión neuroatípica. Entonces, cuando vayan a la consulta y me digan, doctor, veo conductas raras, veo que no me pone atención, que no fija la mirada, yo le hablo y no me pela, pero veo que el niño tiene el iPad o el teléfono en la mano y ya lo vieron aquí en el podcast, ya lo vieron en los videos que les hemos proyectado, pues sí les he llegado a reprender, la verdad. O sea, señor, ya se lo sé. Sí, pero es que no encuentro otra forma, tiene que haber otra forma. Punto número 3, estar al pendiente de que cuando se exponga a ese contenido negativo, ¿cómo van a reaccionar ustedes? ¿Cómo van a llevarlo de la mano para que vea que eso no está bien y que lo puede lastimar? Y no hacer un problema más grande por descubrir que se expuso a algo que no debía, porque ustedes no supieron cómo evitar que eso llegara a suceder con él. Y nunca van a perder nada cuando ya son los niños adolescentes o las niñas adolescentes con preguntarle, hija, ¿has estado bien? Hijo, ¿has estado bien? ¿Te has sentido triste alguna vez? ¿Has visto algo que no te ha gustado en la tele? ¿O alguno de tus amigos te ha propuesto algo que te ha hecho sentir incómodo, que te ha hecho sentir en peligro? Porque muchas veces no se animan a decirlo y falta ese empujoncito de ustedes para crear ese lazo de confianza y que el adolescente les diga, sí, papá, sí, mamá, sabes que está pasando esto, a Chuchito le dijeron que hiciera este reto y pueden salvar incluso la vida de su hijo, de su hija y la de muchos otros seres humanos en el entorno de su adolescente. Así que mucho ojo con esto. Sí, y recordarles que es muy importante buscar espacios recreativos con sus hijos, ir al parque, al cine, etcétera, pero que ellos sientan que pueden convivir y expresarse con ustedes. Además, hay que llenar esos tiempos libres que tienen con cursos, algún deporte, etcétera, porque si lo llenamos todo el tiempo con la tecnología, no va a ser favorable para él. Además, entre más sus hijos estén en algún curso, deporte o alguna actividad que le permita a él aprender, va a desarrollar mayor creatividad, se va a desenvolver mejor con las personas y va a ser un niño también más seguro de sí mismo. Así es. Entonces los invitamos Un a pequeño esto. paréntesis, porque también me preguntan mucho de los videojuegos, porque hay mucho niño que le gusta mucho videojuegos de disparos. Mm. De hecho, tenemos un video donde todos los estudios señalan que llevados de la mano no hay una relación de conductas violentas con que su niño juegue juegos violentos. Pero nunca está de más, pues se lo voy a decir de nuevo, estar ahí con tu niño, mira hijo, mira hija. Bueno, es más con los niños lo de los videojuegos, la verdad. Es un videojuego que es ficticio, que hay balazos, que hay disparos, pero que obviamente eso en la sociedad pues no está bien hecho. Que el niño, yo estoy seguro que la mayoría sabe que no puede extrapolar eso acá a nivel sociedad, pero nunca está de más especificárselo, porque al contrario, al parecer todos los estudios al momento indican que el hacer uso de videojuegos como debe de ser, los va a propiciar a tener más habilidad mecánica con las manos y los dedos y mayor resolución de problemas. Así que mucho ojo con este tópico porque me lo siguen preguntando mucho. Tenemos un video, se lo vamos a poner probablemente después de esto también. Ok, pues de mi parte es todo. Es un gusto estar en este espacio contigo, doctor, Muchas y gracias igual. con las personas que nos acompañan en cada podcast cuando Así este es. Pues se publica. infinitos gracias, infinito agradecimiento por todo el apoyo, porque obviamente seguimos con esto porque pues hemos recibido muchísimo apoyo, muchísimos likes, muchísimos comentarios. Ya saben, si tienen más temas que sugerir, a nosotros nos sobran. Va a ser muchos capítulos probablemente del podcast Déjenos todos sus comentarios, dudas, inquietudes. y pues a compartir los links de las redes sociales. Estamos en todas, TikTok, Instagram, Spotify y YouTube. Les vamos a dejar los links al final, pues a compartirlo para que esto se haga más grande y obviamente seguir adelante porque es contenido para ustedes. Y así crear una comunidad. Así es. Hasta la próxima y gracias de nuevo por todo.